distinguidos oyentes y apasionados buscadores de la verdad en el intrincado laberinto de la salud humana, les doy la bienvenida. Hoy nos embarcaremos en un viaje revelador a través de las páginas de un texto que promete desmantelar dogmas y encender una nueva esperanza en la lucha contra uno de los desafíos de salud más apremiantes de nuestro tiempo, la obesidad. Prepárense para cuestionar lo que creían saber, pues lo que está a punto de desvelarse podría cambiar radicalmente su perspectiva. El autor, un nefrólogo frustrado por la ineficacia de los tratamientos convencionales, inicia su discurso con una premisa inquietante: la medicina, a veces, perpetúa tratamientos ineficaces por pura inercia. Tal es el caso, afirma, del consejo de comer menos y moverse más para combatir la obesidad. Durante más de 30 años, esta recomendación de dieta baja en grasas y calorías ha sido el pilar del tratamiento. Sin embargo, la epidemia de obesidad se acelera, no solo en Norteamérica, sino en gran parte del mundo occidental. El autor observó cómo sus propios pacientes, especialmente aquellos con diabetes tipo 2 a quienes prescribía insulina, inexplicablemente engordaban a pesar de sus esfuerzos, una contradicción que la teoría calórica no podía explicar. Esta paradoja lo impulsó a una profunda investigación, culminando en la creación de la Clínica de Gestión Nutricional Intensiva. Su punto de partida fue la convicción de que la visión convencional, que la obesidad es un mero desequilibrio calórico, era fundamentalmente errónea. Los libros de nutrición, lejos de ofrecer claridad, presentaban un él dijo, ella dijo constante, sin consenso sobre casi nada. Para encontrar respuestas se necesitaban pruebas sólidas, no opiniones, y estudios a largo plazo en humanos, no en animales ni de corta duración. El libro se estructura en 6 partes, desvelando la cronología de la epidemia, refutando la ilusión calórica, presentando una novedosa teoría hormonal de la obesidad, analizando sus implicaciones sociales, examinando los errores dietéticos y, finalmente, ofreciendo una solución basada en el equilibrio hormonal. La epidemia, la génesis de un problema profundo. El autor se pregunta por qué incluso los médicos, expertos en fisiología y con gran autodisciplina, padecen sobrepeso, si la solución fuera tan sencilla como comer menos y moverse más. Esto sugiere que el consejo mismo podría ser incorrecto. La clave está en diferenciar la causa inmediata de la causa última. Un exceso de calorías es la causa inmediata del aumento de peso, pero no la última. La causa última del alcoholismo no es beber demasiado, sino factores más profundos como la adicción o el estrés. La causa última de una habitación caliente no es más calor entrando que saliendo, sino un termostato mal ajustado. La visión convencional reduce la obesidad a un defecto de carácter gula y pereza, pero esto ignora causas últimas como los cambios hormonales naturales de la pubertad o el embarazo que influyen en la acumulación de grasa. Si el comer menos, moverse más fuera la solución, y se han invertido millones en ello porque seguimos engordando. Históricamente, la obesidad era rara. Figuras como Brillat Savarin 1825 y Willy and Banting 1863 ya identificaban los carbohidratos, refinados azúcar y almidones como los culpables del aumento de peso. Durante la mayor parte del siglo XX, las dietas bajas en carbohidratos refinados fueron el tratamiento estándar. El cálculo de calorías, popularizado a principios del siglo XX, comenzó a desplazar este conocimiento. Sin embargo, el punto de inflexión fue la década de 1950, cuando una supuesta epidemia de enfermedades cardíacas, posiblemente una percepción errónea debido al aumento de la esperanza de vida, llevó a la demonización de la grasa dietética. Para reducir la grasa, los carbohidratos tenían que aumentar. Esto creó una disonancia. Si los carbohidratos eran engordadores, ¿cómo podían ser buenos? La solución arbitraria fue culpar a las calorías en general, no alimentos específicos, y la grasa se sumó a la lista de engordadores. En 1977, el gobierno de uno la ciencia resolvió el debate con las directrices dietéticas para los Estados Unidos. Por primera vez se aconsejó a la nación comer menos grasas y más carbohidratos, aumentando estos últimos al 55-60% de las calorías totales. La famosa pirámide alimentaria colocó pan, pasta y patatas en su base. El resultado fue un éxito rotundo en seguir las pautas. La gente comió menos grasa, menos carne roja, más carbohidratos principalmente refinados y más azúcar. Paralelamente, las tasas de obesidad se dispararon, casi con exactitud, a partir de 1977. Una coincidencia difícil de ignorar: la obesidad hereditaria y el termostato interno. La obesidad es familiar, con un 70% de heredabilidad,
pero nuestros genes no cambian tan rápido como la epidemia. Estudios de adopción demostraron que el peso de los niños se correlacionaba con sus padres biológicos, no adoptivos, sugiriendo que el entorno familiar no era el factor dominante. La hipótesis del gen ahorrador, que postula una predisposición evolutiva a engordar, es refutada por la evidencia. Los animales gordos no sobreviven bien y los humanos tienen sistemas de saciedad. La verdadera explicación, postula el autor, es que la obesidad es un desequilibrio hormonal, no calórico. Este desequilibrio se establece antes del nacimiento, influenciado por el ambiente hormonal de la madre. La ilusión calórica, la gran mentira, la ecuación calorías que entran, calorías que salen igual grasa corporal es la base de la ilusión calórica y se basa en 5 supuestos erróneos. 1. Las calorías que entran y salen son independientes o falso. Reducir la ingesta calórica provoca una reducción del gasto calórico. 2. La tasa metabólica basal es estable en falso. Puede variar hasta en un 50% en respuesta a la ingesta. 3. Control consciente sobre la ingesta calórica falso. Hormonas de hambre y saciedad controlan gran parte de nuestras decisiones de comer. 4. Las reservas de grasa no están reguladas a falso. Como todos los sistemas corporales, están reguladas hormonalmente leptina, adiponectina, etc. 5. Una caloría es una caloría en falso. Una caloría de azúcar no provoca la misma respuesta metabólica y hormonal, especialmente de insulina, que una caloría de aceite de oliva. La correlación entre el aumento de peso y el consumo calórico es débil o inexistente en muchos estudios modernos. La naturaleza de las calorías, no su cantidad, es lo que ha cambiado. El cuerpo no es un sistema aislado termodinámico. Experimentos históricos confirman el error de la reducción calórica. El Instituto Carnegie 1919 mostró que una reducción del 30% en la ingesta calórica resultaba en una disminución idéntica del gasto energético. El experimento del hambre de Minnesota Case 1940 se reveló que una restricción calórica severa 1570 kcal/día provocaba una reducción del 40% en la tasa metabólica, constante frío, hambre implacable y solo la mitad de la pérdida de peso esperada. Después, los sujetos recuperaron el peso e incluso más. El cuerpo se adapta reduciendo la actividad y el gasto energético para sobrevivir. El estudio de la Iniciativa para la Salud de la Mujer 2006, el más grande y caro, mostró que una dieta baja en grasas y calorías durante 7,5 años no produjo una pérdida de peso significativa ni sostenida. El mito del ejercicio y la paradoja de la sobrealimentación. El ejercicio es beneficioso para la salud, pero no para la pérdida de peso. A pesar del aumento de la actividad física en muchos países, las tasas de obesidad no han disminuido. El gasto energético total TE incluye la tasa metabólica basal 95% del total, no solo el ejercicio 5%. El cuerpo compensa el ejercicio de dos maneras, aumentando la ingesta calórica y reduciendo la actividad física no ejercicio NEAT. Estudios de sobrealimentación Ethan Sims 1960 se demostraron que el cuerpo compensa el exceso de calorías aumentando el gasto energético total hasta un 50%, haciendo que el peso extra sea transitorio y fácil de perder al volver a la normalidad. La clave es el punto de ajuste o termóstato del peso corporal, que el cuerpo defiende vigorosamente. El problema de la obesidad es que este termostato está regulado demasiado alto. La leptina, la hormona de la saciedad, se pensó que era la clave, pero la mayoría de las personas obesas tienen resistencia a la leptina, no deficiencia, por lo que la leptina exógena no produce pérdida de peso. Un nuevo modelo para la obesidad o la teoría hormonal. La obesidad no es un problema de calorías, sino de una desregulación hormonal que eleva el punto de ajuste del peso corporal. Las hormonas clave son la insulina y el cortisolo. El autor afirma categóricamente: puedo hacerte engordar. De hecho, puedo hacer que cualquier persona engorde. ¿Cómo? Recetándole insulina. Numerosos estudios con diabéticos tipo 1 demuestran que a mayor dosis de insulina, mayor ganancia de peso, incluso con restricción calórica. Medicamentos que aumentan la insulina sulfonilureas causan aumento de peso. Los que no la aumentan, metformina, no lo hacen o incluso causan pérdida, y los que la reducen, inhibidores SGLT2, causan pérdida de peso sostenida. Esto se extiende a fármacos no diabéticos que elevan la insulina. La diabetes tipo 1 no tratada sin insulina causa emaciación severa. La insulina provoca obesidad porque es una hormona de almacenamiento. Niveles elevados de insulina empujan al cuerpo a almacenar energía como grasa, elevando el punto de ajuste del peso. Entonces el cuerpo ordena engordar,
aumentando el hambre y ralentizando el metabolismo. No engordamos porque comamos en exceso. Comemos en exceso porque engordamos, afirma el autor. El cortisol, la hormona del estrés, también causa aumento de peso. La prednisona cortisol sintético provoca ganancia de peso y eleva la glucosa y la insulina. El estrés crónico, no físico, mantiene el cortisol alto, lo que lleva a altos niveles de insulina y resistencia a la insulina. El síndrome de Cushing, exceso de cortisol, causa obesidad. La enfermedad de Addison, deficiencia de cortisol, causa pérdida de peso. La privación del sueño, un estresor crónico moderno, aumenta el cortisol, reduce la sensibilidad a la insulina y altera las hormonas del hambre, leptina y grelina, lo que lleva al aumento de peso. La resistencia a la insulina era el factor principal. La pregunta crucial es que eleva persistentemente los niveles de insulina. Aquí entra en juego la resistencia a la insulina. Como otras resistencias biológicas, antibióticos, virus, drogas, la exposición constante y elevada a una sustancia provoca resistencia. Los niveles altos y persistentes de insulina causan resistencia a la insulina. Estudios demuestran que tumores que secretan insulina e insulinomas inducen resistencia en el paciente y la administración experimental de insulina, incluso en dosis normales pero constantes, induce resistencia a la insulina en individuos sanos. Esto crea un círculo vicioso en insulina alta, resistencia a la insulina, aún más insulina alta. Este ciclo se autorrefuerza y explica por qué la obesidad es una enfermedad dependiente del tiempo. Cuanto más tiempo se mantiene la insulina alta, más resistencia se desarrolla y más difícil es perder peso. La resistencia a la insulina no es uniforme. Las células cerebrales hipotálamo pueden seguir siendo sensibles a la insulina, haciendo que el punto de ajuste del peso se eleve, incluso si los otros tejidos son resistentes. La persistencia de la insulina es tan importante como sus niveles. En los años 60, la gente comía 3 comidas al día, con largos periodos de ayuno nocturno, lo que permitía a los niveles de insulina bajar. Desde los años 70, la promoción de los refrigerios impulsada por la industria alimentaria ha llevado a comer 5 o 10 veces al día. Esto mantiene la insulina constantemente alta, eliminando los periodos de descanso y fomentando la resistencia a la insulina. Los mitos de que picar entre horas acelera el metabolismo o controla el apetito son falsos. El desayuno, a menudo la comida más importante del día para las empresas alimentarias, es otra fuente de carbohidratos refinados y azúcar. Lo que está mal en nuestra dieta y la solución. El azúcar, especialmente la fructosa, es un villano particularmente insidioso. Aunque con bajo índice glucémico no eleva la glucosa directamente, la fructosa se metaboliza exclusivamente en el hígado. El exceso de fructosa sobrecarga el hígado, que la convierte directamente en grasa, induciendo resistencia a la insulina hepática. Esto, a su vez, eleva los niveles de insulina. La sacarosa, azúcar de mesa igual 50% glucosa, 50% fructosa, es doblemente dañina. La glucosa estimula la insulina directamente y la fructosa genera resistencia a la insulina. El consumo de jarabe de maíz de alta fructosa HFCS se correlaciona directamente con el aumento de la obesidad. Los edulcorantes artificiales, aunque bajos en calorías, son un fracaso. Estudios muestran que aumentan el riesgo de obesidad, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la sucralosa y otros edulcorantes artificiales fomentan los niveles de insulina a pesar de no contener calorías ni el azúcar. También pueden estimular antojos, llevando al sobreconsumo. Los carbohidratos refinados de azúcar y harinas blancas son los mayores estimuladores de insulina. Su toxicidad reside en su procesamiento, que elimina la fibra y concentra los azúcares, facilitando una absorción rápida y picos de insulina. Sociedades tradicionales con dietas ricas en carbohidratos, Kitavans, Okinawa, no sufrían obesidad porque sus carbohidratos eran sin refinar, ricos en fibra. La fibra, al ser un antinutriente, mitiga la absorción de carbohidratos y reduce los picos de glucosa e insulina, protegiendo contra la resistencia a la insulina. El vinagre también tiene un efecto protector similar, reduciendo las respuestas de glucosa e insulina. Las proteínas también estimulan la insulina, efecto incretina, aunque la respuesta varía. Los lácteos, especialmente el suero de leche, son potentes estimuladores de insulina, pero también generan gran saciedad. La carne se ha asociado con el aumento de peso en algunos estudios. La clave es el equilibrio entre la estimulación de insulina y la saciedad. La grasa dietética es el macronutriente que menos estimula la insulina y ha sido injustamente demonizada. Estudios como el Framingham Study,
que no encontró relación entre la grasa dietética y el colesterol o las enfermedades cardíacas, fueron ignorados. Las grasas saturadas no están ligadas a enfermedades cardíacas y pueden tener un efecto protector contra accidentes cerebrovasculares. Las grasas transartificiales sí son dañinas. Comer grasas naturales puede proteger contra la obesidad al reducir los picos de insulina y aumentar la saciedad. La solución más allá del que comer. Todas las dietas funcionan a corto plazo y fallan a largo plazo porque solo abordan una parte del problema en el que comer. La obesidad es multifactorial y la mayoría de las dietas intentan reducir los niveles de insulina de alguna manera. Para un éxito duradero es crucial abordar la resistencia a la insulina. La solución racional, entonces, implica una doble estrategia. 1. ¿Qué comer? Reducir azúcares añadidos son doblemente perjudiciales, estimulan insulina y causan resistencia a la insulina vía fructosa. Evitar postres dulces, bebidas azucaradas y alimentos procesados con azúcares ocultos. Optar por frutas frescas, frutos secos, chocolate negro. No reemplazar con edulcorantes artificiales. Reducir granos refinados son los mayores estimuladores de insulina. Evitar pan blanco, pastas, bollería, etc. Consumir carbohidratos en su forma integral y natural, verduras, quinoa, legumbres. Moderar proteínas entre 20-30% de las calorías. Las proteínas estimulan la insulina, pero también la saciedad. Evitar dietas excesivamente altas en proteínas basadas en alimentos procesados. Aumentar grasas naturales son las que menos estimulan la insulina y pueden proteger contra la obesidad. Optar por aceite de oliva virgen extra, mantequilla, aceite de coco, aguacate, frutos secos, lácteos enteros. Aumentar factores protectores fibra, frutas, verduras, legumbres, semillas y vinagre. 2. ¿Cuándo comer? Para romper el ciclo de la resistencia a la insulina se necesita reducir los niveles de insulina a periodos muy bajos de forma recurrente. La única manera de lograr esto es la abstinencia total de alimentos. Esta es la práctica del ayuno intermitente. No es inanición, sino la abstinencia voluntaria. El ayuno ha sido un remedio antiguo, reconocido en casi todas las culturas y religiones. El cuerpo está diseñado para ayunar o pasa de quemar glucosa a quemar grasa almacenada, preservando el músculo magro y aumentando la hormona del crecimiento. El ayuno es la forma más eficaz de reducir los niveles de insulina y por lo tanto de combatir la resistencia a la insulina y reajustar el punto de ajuste del peso corporal. Dejar de comer entre horas y hacer el desayuno opcional son pasos fundamentales. La obesidad, por tanto, no es una condena a la que debemos resignarnos con dietas fallidas y culpas injustas. Es un desafío hormonal que, una vez comprendido, nos abre la puerta a soluciones más racionales y eficaces. Es hora de escuchar a nuestro cuerpo, no a la industria alimentaria, y recuperar el sabio conocimiento que el tiempo y los intereses económicos nos hicieron olvidar.